Buenos días, queridos compañeros. Tal como habíamos quedado tras la jornada del pasado martes, hoy en esta grabación que estoy realizando, quería resolver las dudas que habían quedado pendientes o en las que tal vez no fui capaz de explicarme con la suficiente claridad, eh, para que todos sepamos a qué atenernos. Bueno, sin más preámbulos, bueno, ya sabéis, soy Eduardo Alonso, vuestro compañero del colegio. Voy a empezar. Lo primero que me habéis preguntado es qué pasa con estas modificaciones, si van a salir publicadas o no. En el decreto, en el DOG, ya sale el documento consolidado en cuanto a las propias normas. Es verdad que no aparece marcado lo que ha cambiado, ¿no? Sí el articulado que sale perfectamente los cambios. Yo me imagino que en algún momento, antes de que pasen estos 3 meses de periodo transitorio, os ofreceremos casi con toda seguridad, una versión comentada en la que además aparezcan marcados los cambios, también esas fichas gráficas de diseño de viviendas y con toda seguridad los cuadros comparados para incluir en los proyectos y poder justificar el cumplimiento de estas normas. Eh, la grabación ya la he subido antes de ayer, me parece que fue, o ayer por la mañana, no, el viernes tal vez. La grabación de la charla ya está subida, ya la tenéis a vuestra disposición en la web OAR y en la web del colegio, en portada. Y bueno, tenéis aquí, me habéis preguntado dónde hay que enviar vuestras consultas. Si queréis realizarlas al Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, tenéis ahí abajo a la izquierda la dirección de correo a la que lo podéis hacer. Y si no, me las podréis enviar a mí o a cualquiera de mis compañeros a través del panel de servicios en consultas de edificación. Me preguntabais un poquito también por el cumplimiento, ¿no? Por esta transitoria. La verdad es que primero dice que no serán de aplicación obligada, es decir, cuando entren en vigor un mes a los proyectos visados de acuerdo con la normativa anterior, pero lo cierto es que esta frase sobra una vez que escribes la segunda, y es que si llegas a tiempo de solicitar licencia en un plazo de 3 meses desde la entrada en vigor, eh, pues también te exceptúas de cumplimiento de estas y puedes cumplir las anteriores. Así que eh, poco importa la primera coletilla, ¿no? Poco importa la primera coletilla. Voy a intentar arrancar ya con todas vuestras dudas, pero no voy a explicar aquí el hogar digital. Esto no era una jornada sobre el hogar digital, no era una jornada sobre DBSI, que ha habido consultas sobre el DBSI. Hay otras jurídicas que tampoco, tal vez vaya a atender un poquito a aquellas que han sido de accesibilidad, porque bueno, pues es otro requisito de funcionalidad muy, muy ligado con este de habitabilidad, porque atañe directamente a cómo se diseñan los espacios. Así que sin más preámbulos, vamos a arrancar ya. Vamos a buscar la diapositiva que corresponde y arrancar. Bien, cuando la cota del espacio exterior está más de 50 centímetros sobre la de la vivienda, ¿qué estancias o qué piezas no pueden estar ahí abajo? Bueno, pues ninguna ninguna estancia podrá estar por debajo del suelo del espacio exterior más de 50 centímetros. Dice estancia, lo tenéis ahí arriba. Bien, en relación a las ventanas, si la estancia, ¿se pueden poner ventanas adicionales cuyo peto esté por encima de este 1,10? Pues por supuesto, por supuesto. Este peto de 1,10 es donde se deben colocar las ventanas con las que damos cumplimiento a las superficies mínimas de iluminación y vistas. Si tenemos más superficie aparte de la mínima, la podemos disponer a la altura que nos apetezca. También preguntabais cómo se mide la ventana. Bueno, pues yo creo que ahora lo aclara, porque ahora dice superficie mínima de acristalamiento, es decir, hay que descontar los marcos y las superficies opacas, ¿vale? Superficie mínima de acristalamiento. Bueno, y vamos a pasar ya a lo que ha sido, bueno, pues las dudas estrella, ¿no? Que han sido eh, la protección de vistas. Lo primero que tengo que decir, en relación a las promesas políticas, os habéis quejado mucho, es que lo único que os han podido decir es que ahora los concellos pueden decidir qué modelo de ciudad quieren, o qué modelo de barrio, o qué modelo de zona, o qué modelo de calle quieren. Y antes no. Eso es lo que ha cambiado, que para mí es muy sustancial.
pero es eso, no puede desaparecer la protección de vistas. Ahora bien, un concello puede justificadamente, en un anexo de habitabilidad, pedir que se modifique o elimine pues, en una zona del plan o en todo el plan especial o donde le parezca que es lógico y oportuno, ¿vale? No hay mucho más. Bien. En relación, tengo que explicar la diferencia entre el recurso al trámite de excepción y la excepción directa. Para ello nos vamos a ir a la diapositiva 179. Bien, bien. Cuando nosotros incumplimos alguna determinación de la NHV y no aparece recogida en las normas ese incumplimiento, lo único que nos queda es recurrir al trámite de excepción. El trámite de excepción también incluye algo sobre la protección de vistas, pero no es para cambio de uso de local a vivienda. Es para dos casos. A, cuando ya se esté remodelando una vivienda, es decir, cuando estemos rehabilitando una vivienda en planta baja que sigue siendo vivienda, en ese caso podría exceptuarse la protección de vistas, o cuando yo tengo un bajo comercial, pero lo que estoy haciendo es a una vivienda de la planta primera ampliarla hacia abajo con ese bajo comercial. En ambos casos, cuando es rehabilitación de vivienda a vivienda o cuando amplío una vivienda del primero anexionando un local de planta baja, en esos casos sí que se puede solicitar la excepción a la protección de vistas, el trámite de excepción, y será el técnico municipal quien, después de analizar todas nuestras justificaciones, decida si nos debe eximir o no. Y otra cosa es la excepción directa, que esa sí que está recogida en el articulado. Aquí la tenemos. Y que no hay que solicitar a nadie. Si nosotros cumplimos con esta excepción directa, no hay ningún problema. No la voy a volver a explicar. Si queréis ver en qué casos se puede aplicar la excepción directa, os abrís eh, la grabación de la jornada del pasado martes, que ahí ha quedado, yo creo que muy, muy clarito. ¿Cuántos anexos de habitabilidad se han aprobado desde el inicio de las normas? La verdad es que no lo sé. Antes los anexos de habitabilidad con este propósito solo podían ser a planes especiales, si mal no recuerdo. Ahora es a cualquier tipo, a cualquier planeamiento, ¿no? Esta diferencia es sustancial y ahora ya habla claramente de un problema de protección de vistas dentro de los tres supuestos que contempla para ese anexo de habitabilidad, ¿no? Pero no, esto tendríais que preguntárselo al Instituto Gallego de Vivienda y Suelo. No sé cuántos han sido aprobados. Bueno, en relación al espacio privativo, que es de lo primero que hay consultas, dice, cuando queremos cumplir la protección de vistas con un espacio de uso privativo de terreno de 2 metros delante de la fachada en la que se disponen esas ventanas. Bueno, entonces lo primero es, ¿qué consideras como espacio exterior? Bueno, pues yo primero creo que el dibujo, tanto este como este, es bastante claro. En cualquier caso, ese espacio de 2 metros, dicen las normas, que debe ser de terreno, es decir, exterior. Podrá o debe estar abierto, incluso aunque esté cubierto, como es este caso. Porque si no está abierto, no es espacio exterior, no es terreno y es parte de la vivienda. No puede ser parte de la vivienda y debe estar abierto porque la vivienda ventila precisamente o bien por este espacio de uso privativo o bien por este espacio de uso privativo que además está cubierto. ¿Lo podemos cerrar con un vidrio? No, no lo podemos cerrar con un vidrio, que podría ser este ejemplo, tipo, o con una galería, no. ¿Lo podemos cerrar con un cierre bajo? Pues yo creo que aquí queda bien claro. Parece ser que un cierre bajo, un pequeño cierre bajo, hasta 1,1 metros sería lo lógico, pues parece que puede ser una barandilla, unas lamas, una reja. ¿Es ambiguo el límite? Pues no lo sé. En cualquier caso, yo creo que todos sabemos lo que se puede entender por abierto y lo que no se puede entender por abierto. Si pongo una celosía, ¿cuál es el porcentaje de apertura? A ver, no lo sé. Yo el otro día os hablaba de unas lamas verticales, pues separadas cada 20 centímetros, para que no se nos pueda meter nadie en ese espacio. Bueno, yo creo que, primero, los gráficos son bastante claros y si yo digo que está abierto, que debe estar abierto,
las normas dicen que debe de estar abierto, yo creo que todos lo entendemos. Respecto a la foto de la galería, me han hecho una apreciación, alguien que debe conocerla más, y me ha dicho que esa galería tiene todas esas piezas de ahí abajo y todas esas piezas acristaladas desmontables y que por tanto ese espacio podría quedar abierto. Bueno, eh, yo no lo he visto abierto nunca y he pasado por ahí delante muchas veces. Que se pueda abrir, que sea desmontable, no cambia la calidad de ese espacio que a día de hoy está cerrado y detrás hay una galería a la que abren, como podéis ver, para ventilar a través de ella, pues piezas que no sabemos cuáles son porque no conocemos cómo es el interior de esta vivienda. Por lo tanto, yo no estoy censurando ese diseño, que la verdad es que ha quedado bastante agradable, pero ese diseño incumple protección de vistas, es lo único que os puedo decir. ¿Vale? Para el acceso a la vivienda en estos casos, para el acceso a la vivienda en estos casos, ¿debe haber un vestíbulo previo o un espacio fuera de la puerta, como ocurre con los portales del edificio de viviendas? No, no. Las viviendas pueden abrir directamente al exterior sin que haya que interponer entre ellas ningún espacio. Es más, la puerta, el espacio de la puerta se podría ir a fachada, es decir, retranqueando solo la zona en la que están las ventanas de las piezas vivideras. Podría haber parte de la vivienda alineada con la fachada exterior del edificio y estar ahí dispuesta la puerta y aparecer el vestíbulo de 1,5 por 1,5 y retranqueada la zona en la que están las ventanas de las piezas vivideras. ¿Podría hacerse un espacio común de acceso a las viviendas de la planta baja diferente al portal del edificio? Pues habría que verlo, pero sí, podría haber una zona común de acceso a todas esas viviendas de planta baja siempre que cumpliera pues, con las distancias mínimas, por lo menos en el paramento, perdón, en el espacio de comunicación por el que se accede a cada una de ellas, ¿no? Bien, ¿puede ser compartido este espacio? No, no puede ser compartido porque es de uso privativo, es decir, cada uno debe tener el suyo y debe de ser de uso privativo de cada una de las viviendas. ¿Puedo abrir ventanas? Yo entiendo que se refería a las de otro usuario, a las fachadas perpendiculares. Si son de otro usuario, en ningún caso, obviamente. ¿Qué pasa con la rehabilitación de viviendas tradicionales? Bueno, pues la rehabilitación de viviendas tradicionales es de vivienda a vivienda. Es decir, es fácil excepción de vivienda a vivienda. No tiene nada que ver con lo que aquí estamos comentando. ¿Qué pasa si el plan no me admite el retranqueo? Pues si no te admite el plan el retranqueo, habrá que intentar cumplir por otra vía, porque el plan está por encima de las normas, ¿vale? Y luego había un caso muy curioso que decía, si el edificio tiene un voladizo de más de 1 metro y yo me tengo que retrasar 2, ya paso de los 3 metros de terraza cubierta a los que podría ventilar. Bueno, pues ese sería un caso concreto que tal vez podría no cumplir o tal vez sí porque habría que ver a qué altura se halla ese voladizo, ¿no? Para que una terraza se considere cubierta, la verdad es que la cubrición, la cara inferior de ese techo, pues tiene que estar a una altura entre 2,5 y 3, por decir algo. Si al final está muy alta, pues esa terraza podríamos considerar que no son 3 metros lo que está cubierta, ¿no? Y si es un soportal privado, pues mirad, lo importante no es quien ostenta la titularidad, sino el uso. Si yo tengo un soportal privado, pero si su uso es público, no sirve. Si su uso fuera privativo, no mío, incluso de un condominio, por ejemplo, sí que podría, ¿vale? Son espacios exteriores de uso público, los que quedan invalidados, ¿eh? ¿Vale? En relación a los vidrios, ¿puedo poner un vidrio de esos que no se ve desde fuera, pero se ve desde dentro? No, no se pueden andar haciendo ese tipo de trangalladas. Imaginaros cómo acabaría un barrio con todas esas plantas bajas así. No, no es el caso. Yo creo que los gráficos han sido lo suficientemente claros. Vamos ahora a pasar a comentar las dudas sobre cómo cumplir con la altura. Bien, ¿cómo se puede solucionar por fuera un 80 y por dentro un 10? Pues obviamente, como acabo de decir, con la altura. En cualquier caso, me congratulo de que la protección de vistas os haya unido en un nuevo interés por cumplir con la accesibilidad. Pero lo cierto es que no se puede tener todo.
que puede tener una vivienda accesible y a la vez tener un bajo que queremos convertir por dentro, que no sé qué, que no sé cuánto. Todo es imposible. ¿Vale? Bien, entonces, ¿cómo se puede solucionar? Pues o bien que esa planta baja ya esté elevada, porque ya se construyó así, o bien tendremos que elevar, si nos da altura interior, el suelo de ese bajo. ¿Elevarlo cómo? Pues lo lógico es que yo abro, abro la puerta, me encuentro el vestíbulo y luego tengo las 4, 5 o 6 escaleras necesarias para acceder a esa vivienda. Eso es lo lógico. Bien, hay quien dice, pero haría falta una rampa accesible de aproximadamente 7 metros. Bueno, yo estas viviendas creo que no serían accesibles, pero bueno, ya habrá otras que lo son, ¿no? Tampoco nos vamos ahora a rasgar las vestiduras. ¿Qué superficie, porcentaje o estancia interior debe estar elevada en contacto con la fachada? Bueno, yo no soy amigo de soluciones parciales, intermedias y extrañas. Eh, Aún así, os diría que como mínimo el cuadrado base de la pieza vividera que ventile por ahí. Lo lógico sería por lo menos las piezas completas. Y más lógico todavía sería que toda la vivienda estuviera a esa altura. Esa es mi opinión. Bien, otros asuntos relacionados. En remodelaciones de edificios, remodelaciones de viviendas, tengo que cumplir con el octavo de iluminación si ya hay huecos abiertos. ¿Tengo que cumplir con la altura de 1,10 máxima del alféizar si ya hay huecos abiertos? Bueno, pues nos vamos a la 154 y recordamos que ahí arriba, en obras de rehabilitación de edificios y viviendas, no será de aplicación el apartado 1.2 de iluminación, ventilación natural y relación con el exterior cuando se mantengan los huecos de iluminación y ventilación en obras de remodelación de viviendas y adecuación funcional de edificios. Es decir, si se están manteniendo los huecos, pues ni hay que cumplir con el alféizar ni hay que cumplir con el octavo de iluminación. Son los huecos que hay, pero solo en estos casos, remodelación de viviendas y adecuación funcional de edificios. La luz directa es desde el punto medio de la ventana o desde cualquier punto de la misma. Hay que cumplir luz directa desde todos los puntos de cada ventana. Desde todos debe haber por lo menos una visión de 3 metros en un plano paralelo a fachada, a una distancia también de 3 metros. ¿Qué pasa con los apartamentos turísticos? Bueno, pues lo voy a volver a contar. Aquí estamos. Bueno, los apartamentos turísticos, que son inmuebles dedicados en su totalidad al alojamiento turístico, así como las viviendas turísticas, las conocidas viviendas de turismo rural de toda la vida, deben cumplir solo con su decreto, el 12/2017, y no cumplir, como norma general, las normas. Ahora bien, ese decreto sí que los emplaza a cumplir solo tres cositas: lo relativo a salubridad, que ahora ha quedado eliminado, así que fuera, y la altura mínima de cuartos y dependencias y las condiciones de piezas bajo cubierta. Eso es lo único que debe cumplir de estas normas los apartamentos turísticos y las viviendas turísticas. Otra cosa distinta es las viviendas de uso turístico, que primero son viviendas y tienen que cumplir, por supuesto, las normas de habitabilidad, y luego alguien decide comercializarlas bajo un régimen diferente. ¿Vale? Bien. ¿Qué pasa si el planeamiento no permite el uso residencial en planta baja? Pues que, pues que en esa zona no puede haber viviendas en planta baja. Si el planeamiento manda. ¿Se puede dar acceso a las viviendas de planta baja desde el portal o tiene que ser desde la vía pública? Pues bueno, se puede ser desde ambos lados. Ahora, si antes no tenía ese local acceso desde el portal, habrá que pedir permiso a la comunidad. Pero sí, o bien directamente desde fuera o bien desde ese portal. ¿Se les exige plaza de garaje a estos locales que queremos convertir en vivienda? Bueno, aquí hay que ser claros porque hay que entenderlo. Las NHV no determinan cuándo debe haber garaje o no en un edificio de viviendas. Solo determinan cómo debe ser cuando lo hay y está vinculado al edificio. ¿Eh? Entonces, ¿se le exige plaza de garaje? Aquí nadie exige nada. Será el plan el que exija en estos cambios de uso plaza de garaje o no. Las normas
No. ¿Qué pasa si tengo una vivienda en donde hay 20 metros finales en el fondo sin luces? Pues no sé, habría que verlo. Habría que verlo, pero tiene mala pinta. 20 metros sin luces, 20 metros cuadrados sin luces al fondo, pues no lo sé. No sé a qué distancia estamos hablando. ¿Se puede dedicar una parte de ese local a garaje? Si lo permite el plan, sí. Las normas no son un obstáculo para esto. También tendrías que verlo si te lo permite y si te conceden el vado en función de cuántas plazas tienes. Eso habría que verlo. Profundidad máxima de piezas. Para el cálculo de esa profundidad máxima de piezas, estábamos aquí, dice, ¿qué pasa si una pieza tiene dos anchos diferentes? Pues que tiene que cumplir con el mínimo. Hombre, claro, siempre lo más restrictivo en estos casos, pues estaríamos buenos. No habría más que diseñarlas con dos anchos para estar escamoteando parte, ¿no? Si esta pieza extremadamente larga, en donde hay que acabar cumpliendo, ya sabéis con qué relación la de los... eh, era esta, ¿no? ¿O era? Era esta, perdón. Con este P, el 2, la profundidad menor que 2 veces el ancho, pues obviamente tiene que ser en toda la profundidad de la pieza, no solo en una parte. Bien, D64. Dice, en una vivienda unifamiliar de planta baja con cubierta inclinada, ¿se pueden considerar las alturas del bajo cubierta? No, no. En una vivienda unifamiliar de planta baja, las alturas serán las alturas mínimas para plantas normales. Porque una planta baja no está obligada ni tiene necesidad alguna por los remates de edificio de tener zonas, por ejemplo, de 1,5 metros o de 1,80 metros. No, no puede ser. Una planta baja es una planta baja, aunque le pongamos cubierta inclinada. ¿Qué altura deben tener las zonas comunes de acceso a los trasteros? Bueno, no aparece regulado en ningún lado. Yo os diría que la misma, que es de acceso a las viviendas, 2,4 sería lo lógico. Y reduciéndose como mucho al 2,2 mínimo de altura de trasteros. Ya digo, como mucho. Vamos, 154. Volvemos aquí. Vamos a ver. Eh, Si yo rehabilito una vivienda que ya era vivienda para que siga siendo vivienda, tengo una excepción directa. No será de aplicación el punto de alturas libres mínimas, pudiendo mantenerse las alturas existentes cuando no se modifique la posición de los forjados existentes. Rehabilitando viviendas para vivienda, si no modifico la posición de los forjados, no hay que cumplir con las alturas mínimas, serán las que ya había. Ahora bien, si hay un cambio de uso, disculpadme, de locales a viviendas, incluso, aunque no mueva los forjados, se puede admitir una reducción solo de hasta 2,40 metros. Menos si hay cambio de uso, no. Sería exagerado que esas viviendas, entre comillas, nuevas, tuvieran una altura que las convirtiera casi en infravivienda. No. Si hay un cambio de uso, yo creo que es suficiente porque hay muchas oficinas en entresuelos con 2,40 de metros de altura, por eso se ha hecho, por eso se ha puesto esto, pero por debajo de 2,40 un cambio de uso yo creo que no puede ser admitible a vivienda. Tendrá que seguir siendo otra cosa. ¿Qué pasa con estancias con el suelo a dos cotas distintas? Esto es muy típico, por decirlo así, en la estancia principal de las viviendas unifamiliares. Yo tengo un salón comedor y a veces entre una zona y otra, pues hay escalones. Pasa que habrá que cumplir primero con las alturas mínimas. Mi opinión es que no ocurre nada si esos escalones no invaden el cuadrado base. Para mí no pasa absolutamente nada porque la norma no lo prohíbe. Ahora bien, he leído alguna consulta del IBUS en donde decía que esos escalones pueden hacer
que una de las dos partes de la estancia no compute efectos de superficie. Yo no estoy de acuerdo. Si los escalones no están dentro del cuadrado base, en ningún lado de las normas dice que invaliden una de las partes. Sí que haya distancias entre paramentos menores a las exigidas, pero eso es otra cosa. La salida de humos, a ver si la explico bien. Preguntáis, por ejemplo, ¿es obligatoria la salida de humos en cocinas para cumplir las normas del hábitat? Si no es obligatorio en cocinas, en los baños tampoco. Bien, antes las normas obligaban a llevar los tubos de salida de humo de las cocinas a cubierta. Ahora las normas no obligan a nada. Es decir, no hay que cumplir salida de humos en cubiertas, ni en baños, ni en ningún lado por las normas de habitabilidad. Ahora bien, eso no significa que no haya que cumplir con la salida de humos, pero está regulada en el código técnico, que es otra cosa. Y lo explicaba el otro día. El código técnico es prestacional. Entonces, la exigencia tal vez la pueda cumplir en algún caso, por otra vía. Como puede ser, yo tengo una cocina en planta baja con, ahora que parece que todos hablamos de lo mismo, una campana de filtros de carbono que hace que lo único aire que expulse sea vapor de agua, ya no sea un aire viciado, un aire contaminado, pues creo que eso se puede admitir que se expulsa el patio interior. Esa es mi opinión. Es decir, pero ahora se podrá, ya digo, hay que cumplir el código en baños, en cocinas y en todas las piezas que así lo requieran, pero el código técnico es prestacional y eso lo tendréis que comentar con, pues con los servicios urbanísticos de vuestro ayuntamiento. ¿Qué pasa si el plan obliga a llevar la salida de humos de la cocina hasta la cubierta? Pues que tendráis que llevarla. El plan está por encima de las normas. Si el plan obliga a llevar la salida de humos a la cubierta, pues habrá que llevarla. Cocina integrada. Cuando se unen cocina y salón, y tenemos que cambiar de diapositiva. Bueno, en realidad no tengo diapositiva de cocina integrada, pero bueno, cuando se unen cocina y salón, las superficies mínimas deben cumplirse. Bueno, perdón, las superficies mínimas deben cumplirse, la suma de ellas, bueno, pues cuando una cocina está integrada en el salón, la superficie mínima de esa pieza completa es al menos la suma de las superficies mínimas de la estancia mayor y de la cocina. Los anchos mínimos al menos deben respetarse cada uno en su zona, el ancho mínimo de la cocina en su zona y el de estancia mayor en la suya. Ahora bien, en este caso, el salón debe mantener al menos su superficie mínima. Es decir, en ese caso de integración no puede resultar que haya una cocina de 20 metros cuadrados y un salón de 5, por ir a la exageración que lo aclara. El salón debe re- mantener al menos su superficie mínima, aunque la cocina aparezca integrada. ¿Vale? Dice, ¿por qué no puede estar 24? Esta es importante. ¿Por qué no puede estar integrada con el salón, la cocina, para ser considerada vivienda exterior? Sí puede estar. Vamos a leer. La estancia mayor en todos los casos, aquí lo tenéis. Esta estancia mayor para cumplir con vivienda exterior, puede tener la cocina integrada. La primera. Seguimos leyendo y como mínimo, otra estancia o la cocina que no esté integrada en la mayor. ¿Qué significa? Que si yo, como primera estancia, incluyo una estancia que tiene la cocina integrada, como segunda no puedo incluir la misma y decir, no, aquí es la cocina que tiene la estancia integrada. Pero sí, se puede incluir la cocina integrada en la estancia mayor y luego otra estancia. ¿Alguna consultita sobre los baños? Vamos a ver. Aquí tenemos. Bien. ¿Qué pasa? ¿Ya puede haber un baño en el dormitorio principal? Pues sí, pues sí. Ya se puede acceder al baño desde el dormitorio en viviendas de uno o dos estancias. Ahora bien, el otro aseo o baño que tengamos a mayores deberá cumplir como mínimo con las determinaciones, o sea, con el tamaño para aseo.
y debe incluir ducha o bañera. Lo dice aquí. En caso de que además del cuarto de baño obligatorio el programa cuente con un aseo con ducha o bañera, el acceso a una de estas piezas obviamente debe ser desde los espacios de comunicación, pudiendo accederse a la otra, si se quiere, desde una estancia. En este caso, si al cuarto de baño se accede desde la estancia, ese segundo aseo o cuarto de baño como mínimo deberá cumplir con las dimensiones de aseo. ¿Vale? Eso es lo que quiere decir. Cuando hacemos, eh, ahora que se puede diseñar un cuarto de baño en dos piezas, ambas deben contar con la separación de paramentos de 1,60 y con el círculo de 1,50. Pues mira, ambas piezas deberán cumplir lo establecido en la letra B. Y es que el conjunto pueda en el futuro convertirse en accesible. Y segundo punto, la segunda pieza debe cumplir las condiciones dimensionales. El 1,6 obligatorio, porque sí, solo en la segunda pieza, en la que tiene todos los sanitarios. La primera, la del, la de, en donde solo está la pileta, por decirlo así, el lavabo, pues en esa, por obligación no hay que tener el 1,6. Por diseño o por convertibilidad ya os saldrá lo que sea, pero no. Convertible en el futuro el conjunto, o sea, ambas, en accesible, el 1,6 obligatorio en la segunda. Lavadero. En una vivienda de planta baja cuyo patio es solo de acceso de esa planta, ¿puedo disponer ahí el lavadero o tendedero? No. El lavadero y el tendedero son piezas, servicios, del programa mínimo de la vivienda. Y todas las viviendas deben contar con lavadero y con tendedero. Pasa igual con cuando preguntáis por un lavadero o por un tendedero comunitario en un edificio de viviendas. ¿Qué pasa si hay un tendedero comunitario en la cubierta porque no sé qué, porque no sé cuánto? No pasa nada. Pero la vivienda debe seguir teniendo su lavadero y su tendedero. Solo libra del lavadero tendedero la remodelación de viviendas. Recordarlo que es una excepción directa. La remodelación de viviendas libra del lavadero y tendedero, pero no la remodelación de edificios. Es decir, el cambio de uso en planta baja de local a vivienda es una remodelación de edificio. Ahí sí que esa nueva vivienda, entre comillas, debe tener lavadero y debe tener tendedero. Bueno, vamos con algunas consultas sobre el almacenamiento. Aquí estamos. Bien. No sé si esto... Ah, sí, empezamos por aquí. Vamos a ver. Tiene que estar delimitado por paramentos el espacio de almacenamiento. Ahora se llama reserva de espacio para almacenamiento. Y eso significa, de ahí ese nombre, que no tiene por qué estar construido. Llega con que estemos reservando el espacio necesario. Bien es cierto que depende de donde lo estemos reservando, será absurdo que no esté construido, pues como tradicionalmente se hace, con forma de armario empotrado, por decirlo así, ¿vale? ¿Se pueden localizar en la estancia mayor? Pues claro que se pueden localizar en la estancia mayor, ¿no? Dice, este espacio podrá disponerse en los espacios de comunicación o en cualquier estancia distinta de la mayor, salvo en las viviendas de una o dos estancias, en la que también se puede disponer en la estancia mayor. En la estancia mayor cuando la vivienda tiene una o dos estancias, porque se supone que ahí solo reside una pareja. ¿Vale? Entonces se considera que parece más lógico que pueda tener todo su almacenamiento, si se desea, en la estancia mayor. No puede deducirse, bueno, hay aquí un lío montado con lo de deducir. Vamos a ver. Lo de si deduce o no, dependiendo del tipo de estancia, no se refiere a si estamos cumpliendo la superficie mínima de almacenamiento. Lo de deducir se refiere a si a esa estancia se le puede restar esa superficie. Es decir, si yo pongo en la estancia mayor 3 metros cuadrados de almacenamiento, aparte de esos 3 metros cuadrados, la estancia mayor tendrá que tener toda su superficie mínima, porque en la estancia mayor no deduce. Si yo pongo en una vivienda de 12 metros cuadrados, un metro cuadrado de almacenamiento,
ese metro cuadrado deduce en ese dormitorio y su superficie mínima, ese metro cuadrado computa para la superficie mínima del dormitorio. Ahora bien, como mucho, de cada estancia que no sea la estancia mayor, dormitorios, solo pongamos lo que pongamos de almacenamiento, como mucho se le deduce un metro cuadrado. Yo tengo una estancia que debe tener 12 y digo, pues voy a meter aquí 3 metros cuadrados de almacenamiento. Sin problema. Para el almacenamiento, computa esos 3 metros cuadrados. Para la estancia, solo me deduce uno. Significa que después de esos 3 metros cuadrados, la estancia aún debe medir 12 menos 1, 11 metros cuadrados. Esa estancia acabará teniendo 11 más 3, en este caso, 13. ¿Vale? Creo que ha quedado claro lo de deducir. Es deducir de la superficie de la estancia. De la superficie de almacenamiento siempre se deduce. Yo lo pongo y lo estoy deduciendo para alcanzar la superficie de almacenamiento requerida. ¿Qué pasa en una vivienda si tengo 100 metros cuadrados de vivienda y 60 metros cuadrados de almacenamiento? Pues habría que ver el caso, pero creo que hay que buscar otras soluciones que, esta que decís aquí, ¿eh? Si las instalaciones superan 20 centímetros cuadrados, ¿cómo que 20 centímetros cuadrados? Bueno, esto fue un error mío. Esto ha sido un error mío porque yo aquí el otro día ponía 20 centímetros cuadrados, cuando en realidad lo que quiere decir es 0,20 metros cuadrados. Esto está calculado para que la superficie que proyecta en planta algunas bombas de calor o algunas de las calderas deban superar esta superficie y entonces deba de sumársele la suya bien a un servicio o bien a los trasteros. Pero la superficie correcta son 0,20 metros cuadrados. ¿Podría aclarar la interferencia entre toma eléctrica de la secadora y el REVT? Bueno, interferencia no hay ninguna, pero lo voy a volver a contar. Aquí estamos. No, aquí no estamos. Bien, la preinstalación de secadora, a la que obligan las normas, hace que la electrificación de esa vivienda pase a ser elevada. Eso significa que debe tener unos dispositivos de mando y protección requeridos, etcétera, etcétera. Pasa a ser elevada. Entonces, hace tiempo ya se dijo, "Jo, y ahora vamos a tener que pagar más potencia". No, porque una cosa es que sea electrificación elevada y tengas que disponer de todos los circuitos y sus dispositivos de mando, etcétera, etcétera, de electrificación elevada. Y otra cosa es la potencia a contratar, que coincidirá con la que realmente vamos a usar, no con una que tal vez no usemos. Es decir, podemos luego contratar la potencia que necesitemos. Pero contradicciones yo creo que no hay ninguna. Accesibilidad. Bueno, lo primero, una excepción. Decís, ¿se puede entrar a una vivienda directamente desde la acera con 4 peldaños? Bueno, como dije antes, si yo abro la puerta de mi vivienda y luego tengo 4 peldaños, pues no pasa nada. Dentro de cada vivienda, cada una será como quiera que sea, siempre que no tenga obviamente que ser accesible. Una vivienda normal, yo abro la puerta, tengo mi vestíbulo, tengo no sé qué, y luego puede haber peldaños. Bien, si lo que nos referimos es que está la acera, hay 4 peldaños y luego accedo a la vivienda, la pregunta es en un cambio de uso. Eso era un local y ahora pretendo que sea vivienda. Bueno, pues en las condiciones generales de aplicación del DBSUA hay este apartado, adecuación efectiva y no empeoramiento en cambios de uso en edificios existentes. Y viene a decir que se debe favorecer los cambios de uso cuando hay una disminución del nivel de riesgo o de las condiciones de accesibilidad exigibles. ¿Qué significa? Si yo paso de local comercial a vivienda, el riesgo y la accesibilidad disminuye, porque antes era un edificio público y ahora va a ser un edificio, perdón, antes era un establecimiento público, de uso público, ahora va a ser un establecimiento de uso privado, como es una vivienda. Luego, con esa reducción de los niveles exigibles de accesibilidad y del nivel de riesgo, permiten aceptar esos peldaños, porque dice aquí, cuando se convierta un local comercial situado en un edificio de viviendas en vivienda. Bueno, pues ese es el motivo de la excepción.
Bien, me dice Aníbal que, y es cierto, que esta escalera podría cumplir, yo os decía, que esas mesetas solo se pueden partir a 45 grados. Estamos hablando de escaleras de uso restringido. Solo se pueden partir a 45 grados. Bien, y es cierto. Ahora bien, uno puede disponer más peldaños en esas mesetas si toda esa zona cumple como tramo curvo de escalera. Es cierto. Ahora bien, tiene que cumplir, porque yo las veo todos los días y si uno coge las condiciones de tramo curvo y las empieza a medir, no cumple ni una. Y lo que resulta es que si yo me despisto y muevo el pie una cuarta, a lo mejor voy por dentro y estoy salvando una altura de 4 escalones en una cuarta. Y eso es peligrosísimo. Entonces, si cumplen como tramos rectos, uno solo. Si de verdad tiene las dimensiones tales que toda esa zona de la derecha cumple como tramo curvo, pues para adelante podéis disponer todos los escalones que os quepan. ¿Vale? Ascensor. Vamos a ver. El número de ascensores será de un ascensor por cada 20 viviendas o fracción. Y nos dice aquí alguien, si en un edificio de viviendas ya hay 24 y tiene un solo ascensor, y la planta de uso escolar, una primera planta de uso escolar, la quiero convertir en viviendas, el concello me exige que coloque un ascensor más. Bien, si el plan, no el concello ni un técnico, si el plan en estos casos obliga a que instales otro ascensor, pues no hay nada más que decir. Las normas en este caso no dicen eso. No dicen eso. Aumento de viviendas en un entresuelo, en un edificio con ascensores, no se mete en ese caso en el número de ascensores que debe haber. Bien. ¿Qué pasa? ¿Puedo solicitar excepción para el desembarco del ascensor dentro de la vivienda? Bueno, pues yo creo que, primero, ya lo dice ahí abajo, el desembarco del ascensor en cada planta y el núcleo de escaleras serán siempre espacios comunicados entre sí a través de espacios comunes. Es decir, una, una, un ascensor no puede abrir directamente a la vivienda, ya lo dijimos, por una cuestión clarísima, primero de salubridad y segundo de seguridad. Ahora bien, es cierto que si de verdad fuera inviable otra solución, por motivos de mejora de accesibilidad, podrían darnos la excepcionalidad a determinaciones del anejo 1. En este caso, de vivienda, lo que acabamos de ver. Ahora bien, ¿qué suele ocurrir? Que de inviabilidad nada. Yo veo muchos casos porque estoy aquí y lo que suele ocurrir es que nos queremos ahorrar los 2 metros cuadrados que hay delante de desembarco del ascensor. Entonces, la mejor manera, abro para adentro. Pues eso es, primero, una cochinada y segundo, un problema de seguridad. Puede generar problemas de inseguridad. Bien, si con la instalación del ascensor acabo también cogiendo espacio de las viviendas, eh, ¿de qué tipo de rehabilitación se trata? ¿Una A2 o una A41? Bueno, pues yo diría que se trata de ambos casos, porque por un lado estoy afectando a los elementos comunes del edificio y deben cumplir, y por otro lado, estoy afectando al interior de las viviendas y debo echar un vistazo a ver dónde come superficie el ascensor y cómo queda esa pieza. Ahora bien, es cierto que yo creo que cuando un edificio no tiene ascensor y la única manera es cediendo de instalarlo parte de la superficie de las viviendas, yo creo que eh, el cumplimiento en el interior de la vivienda hay que mirarlo con los ojos entornados, porque hay que facilitar esa mejoría de accesibilidad, porque hay edificios en los que no se puede vivir sin ascensor y hay condiciones personales en las que no podemos vivir sin ascensor. Entonces, es más importante eso a que una pieza pueda no cumplir. Trasteros, vamos allá.
¿Son obligatorios los trasteros en las viviendas unifamiliares? Pues sí, son obligatorios los trasteros en las viviendas unifamiliares. Lo han sido siempre y lo siguen siendo ahora. Las viviendas que se construyan en edificaciones de nueva construcción deben alcanzar las condiciones de habitabilidad y contar con un trastero como elemento inseparable de estas. Nunca se ha dicho que las unifamiliares no. Las unifamiliares deben contar con un trastero. Bien, si se adapta un local comercial a vivienda, si reformo una vivienda, si convierto una vivienda en dos, ¿necesito trastero? No. El trastero, y lo dice ahí arriba, es en edificaciones de nueva construcción. En cualquier tipo de rehabilitación o de ampliación, en esos 5 tipos de uno y 2 del otro, no es exigible el trastero a mayores, solo en obra nueva. ¿Vale? ¿Puede no ser construido? ¿Puedo dibujar a puntos un trastero en el garaje? No. El trastero es un elemento que debe ser construido, ya sea en unifamiliar o ya sea en el edificio de viviendas. Este es un dibujo de un edificio de viviendas, pero en una unifamiliar sería igual. El espacio de trastero es un espacio construido, delimitado con paramentos y con su puerta. ¿En unifamiliar se puede acceder desde un porche o colocarlo en una edificación anexa? Pues efectivamente, en las viviendas unifamiliares podrá disponerse en una edificación auxiliar, disculpad un segundito, o formar parte del propio edificio. Si forma parte del propio edificio, puede tener acceso desde cualquier pieza, no estancia, puede tener acceso desde cualquier pieza que no forme parte del programa de la vivienda o desde el exterior. ¿Qué significa esto? Pieza que no forme parte del programa, eso es un anexo. Es decir, puede tener acceso eh, desde el garaje, puede tener acceso desde un pasillo que pertenezca a la zona del garaje, pero no puede tener acceso ni desde una pieza del programa de la vivienda, ni desde los espacios de comunicación de la zona que es vivienda, en ningún caso. ¿Sería posible que si accedo desde el exterior también tuviera un acceso al interior de la vivienda? No, no. Ese truco que os encanta, no, no sirve. Es decir, no, es que esta estancia tiene una puerta al exterior, ¿ves? Porque es un trastero. Ya, pero es una estancia, porque también se accede desde los espacios de comunicación del programa mínimo. No puede ser, no. El trastero, lo dicho, o en otra edificación, o desde los anexos del edificio, como puede ser el más claro, el garaje, o desde el exterior del edificio. Accedo solo desde el porche, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué pasa si accedo desde el lavadero o tendedero? Pues que no se puede acceder desde el lavadero o desde el tendedero. Bien, se puede colocar la cartera dentro del trastero. Las normas de habitabilidad no regulan los cuartos de calderas, los cuartos de instalaciones. No están regulados aquí. ¿Qué pasa? Que si su normativa lo permite, se puede poner la caldera, pues, en un aseo, en un lavadero, en un trastero, solo si su normativa lo permite, pero no porque el lavadero o el trastero sea un cuarto de instalaciones, no, porque la normativa de la caldera lo permite, simplemente por eso. No hay más. Puedo colocar el trastero en el desván de una vivienda unifamiliar, en el desván o en el fallado, si no hay más piezas, es decir, si no hay ninguna pieza, también se puede considerar trastero. Ese es el criterio. Si no hay más piezas, se puede considerar trastero. Si se cambia el uso de un bajo comercial en un edificio de viviendas para habilitar trasteros, ¿qué pasa? Bien, hay un establecimiento comercial en la planta baja, allí, pues de 180 metros cuadrados, y alguien lo quiere habilitar para uso trastero. Si eso es un establecimiento privado que alquila trasteros o los vende o los comercializa como sea, no tiene que cumplir con las normas de habitabilidad. Si eso acaba siendo un espacio para trasteros vinculados al edificio, tendrá que cumplir todo con las normas en cuanto a las dimensiones, los pasillos, que esté unido por dentro con el ascensor, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, para finalizar, hay un apartado de varios
¿Se puede iluminar una estancia a través de un porche de más de 3 metros de profundidad? No. Como mucho, ya lo hemos dicho, ese porche para poder iluminar estancias deberá tener 3 metros de máximo. Podemos tener porches mayores siempre que la iluminación, vistas y ventilación de esas estancias se esté cumpliendo por otras fachadas que no tienen porche. Si tenemos un vestidor independiente tipo habitación de 6 metros cuadrados, ¿computa como estancia? Pues sí, claro que computa como estancia, ya lo hemos dicho varias veces. Eh, Cualquier pieza que imaginemos dentro de la vivienda, eh, cuarto de planchar, gimnasio, despacho, cualquier pieza dentro de la vivienda de esa índole, eh, es considerada una estancia y computa a la hora de dimensionar el resto de las piezas. Y además, si yo tuviera tipo habitación 6 metros cuadrados, a las que quiero llamar vestidor, entraría en colisión con este punto J. No se admitirán en las viviendas piezas distintas de los servicios que tengan una superficie mayor a 3 metros y no cumplan como estancias. Salvo, ya sabéis, las viviendas enormes, por decirlo así. Pero sí, si yo dispongo una estancia a la que le quiero llamar vestidor, pero es una estancia de más de 6 metros cuadrados, tiene que cumplir como estancia. Si una sala de estar es pasante en dos direcciones, tengo que aumentarle 2 metros cuadrados o 4. Bueno, pues llega con 2. No se ha establecido niveles de pasantía. Un salón comedor pasante, aunque sea por ambos lados, se le aumentan solo 2 metros cuadrados. Si no puedo inscribir un cuadrado de 1,5 metros de lado en el vestíbulo porque hay elementos inamovibles, estructurales o de separación con viviendas vecinas, ¿qué pasa? Que no cumples, que lo tienes que desplazar. Fijaros aquí en este ejemplo. Aquí hay un pilar, aquí lo veis, que sobresale un poquito y hay que desplazarse porque ese 1,5 por 1,5 debe estar libre de obstáculos. ¿Ya no hay que cumplir salubridad? No. Ya no hay que cumplir salubridad en las normas de habitabilidad, hay que cumplir la salubridad del código técnico, ¿vale? Una vivienda colaborativa con más de 5 unidades de convivencia deben cumplirse las superficies mínimas de los espacios de servicio o de las estancias. Bueno, lo primero que tengo que decir es que las viviendas colaborativas ahora están reguladas en una orden de la Consellería de Política y Juventud de 10 de octubre de 2022 que regula sí, que desarrolla el decreto 243/1995 que regulaba las condiciones y requisitos específicos que deben cumplir los centros de atención a personas mayores. ¿Por qué? Porque ahora incluye, este decreto 243/1995, ahora incluye también las viviendas colaborativas. ¿Y qué dice? ¿Qué dice esta orden? Dice, en lo no previsto en esta orden, las viviendas colaborativas deben cumplir con lo establecido en la normativa gallega de habitabilidad de viviendas. Esta orden, voy a volver a deciros cuál es porque igual me he liado, orden de 10 de octubre de 2022. Bueno, esta orden regula casi todo, estancias y servicios de las viviendas colaborativas, pero en aquellos casos en que falte o una dimensión, una superficie o bien una distancia entre paramentos o lo que fuera, se estará a lo regulado en las normas de habitabilidad. Bien, la luz directa en una unifamiliar con un cierre de finca a menos de 3 metros. Bien, la luz directa sobre todo está pensada para edificios. En unifamiliares también hay que cumplir, pero en unifamiliares yo la luz directa creo que se entiende que es con construcciones o con otras viviendas. Es decir, si yo tengo una unifamiliar a 2 metros de otra unifamiliar, en esa fachada no voy a poder tener eh, ventanas para cumplir con la habitabilidad porque no tienen luz directa, no cumplen con luz directa. Ahora, yo no le aplicaría a la luz directa en una unifamiliar las distancias con los cierres de finca. Creo que ese no es el espíritu de la luz directa. En una unifamiliar, distanciarse de los cierres de finca. Creo que no es el caso, ¿vale? ¿Se puede solicitar el trámite de excepción solo para una cuestión específica? Pues claro, no hay por qué utilizar el trámite de excepción para incumplir un montón de condiciones de las normas. Con una sola se solicita y punto. ¿La preinstalación de bidé se puede sustituir por una ducheta de inodoro? Pues no hay aún
esta pregunta aún no se ha hecho oficialmente al Instituto Gallego, al menos que yo sepa. Si fuera mi opinión, yo os diría que me parece que entra dentro de la lógica que una de estas nuevas duchas que incorporan los inodoros puede ser sustituto de la preinstalación de bidet. Y creo que, con las cautelas que he dicho al principio, creo que he acabado con casi todas las consultas. A partir de hoy tenéis esa dirección del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo al que podéis enviar vuestras dudas, que antes lo puse y que estaba aquí, ahí abajo, y a través del panel de servicios, en consultas de edificación, nos podéis hacer llegar aquí a los arquitectos del COAG vuestras dudas también sobre las normas, que como sabéis, estamos encantados de poder ayudaros. Bueno, por mi parte, nada más, agradeceros la atención y el interés que estáis mostrando por la modificación de estas normas. La verdad es que da gusto ver el interés que han suscitado en profesionales de nuestro nivel. Y nada, desearos una feliz tarde de martes. Venga, chao.